Si es tu primera vez por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta familia, qué bueno verte de nuevo. Hoy tenemos algo muy especial preparado, así que sin más, comencemos. Esta historia fanfic no me pertenece darle derechos de autor a todo aquel que lo creó y el anime ni la historia original es de mi propiedad por lo que sus créditos a sus respectivos autores. Capítulo 14. Severus despertó cuando el sol comenzó a entrar por la ventana, estaba seguro que no eran más de las 6 de la mañana. Justo a su lado, con su pequeña cabecita apoyada en su brazo estaba Harry, quien abrazaba fuertemente los peluches que representaban a sus padres biológicos. Severus sentía un profundo amor por el niño, era la criatura más inocente y hermosa que había conocido, y estaba seguro de que haría grandes cosas en su futuro. Despacio se separó del niño, que gruñó en sueños por verse alejado del cuerpo que lo protegía, algo que provocó una sonrisa en el adulto, colocó un hechizo que le avisara cuando Harry comienza a despertar de esa forma podría estar para que lo viera apenas abriera los ojos. Dejó un beso en su frente y con mucho cuidado salió de la habitación, cerrando la puerta y encaminándose a la cocina, aún tenía puesta la bata con la que había ido a ver al niño la noche anterior así que solo la amarró con cuidado y se decidió a prepararse un té. Los elfos domésticos ostentan estrictas normas donde a menos que él lo solicitara no debían encargarse de nada que no fuera su tarea, el elfo encargado de la comida podía preparar lo que quería, pero si se trataba de cosas simples las harían por sí mismos. Por eso Severus se estaba haciendo un té y pensaba disfrutar de una porción de tarta de frutas que Claude, el elfo, había dejado preparada desde el día anterior. Decidido a tomarse un tiempo para él mismo, convocó con su mano un pequeño cuaderno del ático y una pluma con tinta infinita, él pensaba dedicarse a la investigación e innovación, siempre había sido su mejor área, y ahora que el director no estaba sobre su cabeza, podía tener más posibilidades de triunfar como el mejor pocionista e inventor, ese siempre había sido su sueño, pues la creación de pociones y hechizos eran su pasión y con lo que tenía afinidad mágicamente, algo que venía de familia además. El pocionista pasó gran parte de la mañana sentado en la mesa de la cocina trabajando en un antiguo proyecto que había sido un éxito entre las personas que lo habían probado, la poción para mejorar la función corporal luego de las maldiciones Cruciatus, así como también ayudaba a minimizar los temblores en el cuerpo. Severus quería perfeccionarla más aún, su objetivo era tratar de devolverle sus padres a Neville Longbottom y quizás con un poco de suerte el matrimonio podría testificar a favor de Rabastan y Radopolus ya que, Severus sabía esos hombres eran inocentes y merecían justicia, también se aseguraría de patentar la poción tal como estaba ahora y que había tenido muy buenos resultados y podía ayudar a muchos en los hospitales que sufrían de algún tipo de parálisis corporal. Fue cerca de las 10 de la mañana que el hechizo le avisó a Severus que el niño de la casa estaba despertando, lo que provocó de forma inconsciente una sonrisa en el hosco hombre. Con un poco de magia preparó rápidamente un vaso de leche caliente y se encaminó hasta la habitación del pequeño, al que pudo ver sentado en la cama, refregando su carita lleno de sueño con su pijama azul. «Buenos días, Harry», dijo mientras se sentaba en la cama del niño y le entregaba sus gafas quien lo miró parpadeando. «Buenos días, Seth». Harry le dedicó una sonrisa mientras aceptaba la taza con leche caliente que el hombre le entregaba. «¿Has podido descansar bien?», preguntó mientras peinaba su cabello con cuidado, pero de forma inútil ya que parecía ser el mayor rasgo heredado de su padre. «Yo». Harry agachó su cabeza, «Lamento haberte despertado anoche». «No te disculpes, Harry, mírame», pidió con una dulzura que casi nadie conocía. «¿Recuerdas que te dije que sentía por ti anoche? Dijiste que era tu hijo». Murmuró, y no mentía, tus padres te dejaron a mi cargo y al cargo de tu tío Sirius con la esperanza de que nosotros te criemos como nuestro. Estoy seguro de que tu tío Sirius y tu padrino Lucius te aman tanto como yo a ti y van a cuidarte tanto como yo a ti. ¿Somos tu familia, sí? Entonces es porque mis padres lo pidieron, exclamó triste. No, pequeño, tus padres me hicieron tu padrino, lo que me puso muy feliz porque te quiero, pero fue mi decisión hacerte mi hijo. ¿Entiendes? Harry asintió tomando un poco de conciencia con la explicación de su padre. Dejando el vaso vacío en la mesa de luz, Harry abrazó con fuerza la cintura del hombre que lo había adoptado. «Venga, debes tomar estas pociones. No son muy ricas pero te ayudarán a ponerte sano». Le dio 2 viales llenos de poción y le acarició el cabello de forma cariñosa. «¿Dónde está tío Sirius?», preguntó el niño luego de haber tomado ambas pociones asquerosas. «Fue encarcelado injustamente».
Explico, pues sabía que el niño nunca había escuchado la historia y tampoco había preguntado en el banco. Él iría de frente al niño, pero Lucius está trabajando para que quede libre, y si se sienta bien, continuó, pues en esa prisión los maltratan, vendrá con nosotros pronto, dijo dedicándole una sonrisa. ¿De verdad? Pregunto ilusionado, ¿de verdad? Sonrió. Ahora ¿por qué no te cambias? Yo haré lo mismo y vamos a decorar tu parte del ático, poner los libros y hacer un espacio bonito. ¿Sí? Exclamó feliz, te prepararé algo para que desayunes también. ¿Qué quieres? Los ojos del niño se movían como si revisaran un recetario. ¿Pueden ser hot-cake? ¿Con miel? Los ojos del niño brillaron. Con miel será. Dúchate y cámbiate, baja cuando estés listo. Sí. Papá, eran las 3 de la mañana cuando Sirius se despertó sobresaltado. No recordaba haberse dormido, recordaba un susurro. Malfoy pensó, el rubio lo había dormido, era lógico, había estado a punto de perder el control de su magia. Era una técnica usualmente usada por los aurores cuando alguien estaba por salirse de control, dormirlo hasta que la batalla emocional pasara. Sirius recorrió la habitación con la mirada, sentado en el sofá con el rostro apoyado en una mano y completamente dormido estaba el rubio que parecía haberse dormido a mitad de una declaración de ganancias y retiros de hacía 5 años, sin duda era un hombre meticuloso. Con cuidado colocó una manta sobre él y tomó la varita del hombre que estaba en la mesa y lanzó un pequeño hechizo de silencio sobre todo lo que había, de esta forma el hombre no escucharía nada y podría seguir descansando. Sirius pasó varias horas poniéndose al día con toda la información sobre las cuentas, leyó cada transacción realizada por Albus Dumbledore y por Molly Weasley, leyó el contrato matrimonial y también leyó el dinero que mes a mes obtenía Rendus. Sirius lamentó haber insultado a sus padres, y juró que los haría sentir orgullosos del hijo que dejaron, demostraría por qué los Black eran una de las casas más antiguas y más ricas del Reino Unido, y sobre todo porque se consideraban de las familias más vengativas del mundo mágico. Cuando dieron las 7 de la mañana, el rubio abrió los ojos, casi sorprendido de haber podido dormir. Llevaba 2 noches sin sentirse a gusto o pudiendo conciliar el sueño, pero de algún modo tenía sentido, había llegado a su límite de estrés emocional, sin duda no podía más con todo lo que estaba pasando en su vida, realmente lo único que quería era dormir abrazando a su hijo, y eso sería tan pronto como su pequeño volviera a casa. ¿Cómo te sientes? La voz interrumpió los pensamientos de Lucius, quien giró la cabeza reconociendo al Black allí despierto, también reconociendo que las hojas no hacían ruido. Bien, gracias por dejarme dormir. Dijo solemne, te veías agotado. Miro los papeles, esto agota. Pero ya he acabado. Excelente. Pediré el desayuno y podemos ponernos a trabajar en lo que haremos. Sirius asintió agradecido y Lucius salió de la habitación para pedir a los goblins un desayuno a cargo de las cuentas. Malfoy Harry había pasado toda la mañana con Severus ordenando libros y escuchando historias. El hombre le había explicado muchas cosas, le había hablado de pociones, de magia, de la historia del mundo mágico. Harry estaba feliz, además la elfina doméstica encargada de las plantas, Sunny, le estaba permitiendo ayudarla en el jardín un rato. Su padre le dijo que pasaría un rato en el laboratorio, pues tenía que preparar unas pociones para él. Le había dicho que podía hacer lo que quisiera pero que le informara, y si no era a él al menos a algún elfo doméstico. Harry, inmediatamente feliz con la posibilidad de salir fuera, le dijo a Sunny si podía acompañarla, y la elfina luego de mirarlo durante unos segundos asintió, causando casi un chillido de alegría en el pequeño y una mueca de sonrisa en el adulto. Sunny era una elfina muy correcta, bastante silenciosa y amable, le había dado unos guantes y lo había en el jardín, ya que estarían plantando nuevas flores, las cuales además de ser decorativas también servían en pociones. ¿Y para qué se usa? Indagó el niño de 11 años, arrodillado en el suelo cavando. Sus semillas sirven de estabilizador en pociones, sus pétalos se utilizan en una poción llamada Amor Tendía, una muy potente poción para enamorar, explicó la elfina mientras colocaba unos brotes de la planta en el suelo justo donde Harry había cavado, y sus raíces son utilizadas en pociones medicinales, como la crece-huesos por ejemplo. La elfina era muy paciente con Harry y le explicaba las funciones de todo lo que en el jardín había. El juicio a Sirius Black se programó para el de junio, 2 días después de que el hombre fuera retirado de Azkaban. Amalia se había movido muy rápido y sobre todo de forma sigilosa, tal era así que había logrado evitar que Dumbledore supiera para qué y quién era el juicio. Solo estaría presente como hechicero supremo, pero el mismo juicio lo llevaría a cabo el ministro, quien se había horrorizado ante la información de que uno de los hijos de una de las casas más prominentes y ricas del mundo mágico fue encarcelado injustamente y sin un juicio.
El mayor de los Black suspiró aliviado al saber que pronto tendría el juicio, solo unas horas y él podría salir de aquel lugar. Junto con Lucius habían quedado en que él daría la noticia de que Abby tenía nuevo tutor y que éste lo había ayudado, ya que pondrían como prueba que el testamento se había leído previamente y en él declaraban que Sirius no era guardián del secreto. También dijeron que como ahora él era gestor de las cuentas, quería una aclaración de por qué se había retirado tanto dinero de las cuentas de su ahijado. Eso comenzará a poner en la cuerda floja al director, ya que nadie toleraba el maltrato hacia un niño mágico, incluso su propio padre lo había reñido fuertemente. Cuando se enteró que él le había bullying a Severus Snape, había sido una riña incluso más grave que cuando quedó en Gryffindor, pues nadie, niño o adulto, podía herir a un mago menor de edad, ya que estos eran el futuro de la sociedad. Lucius por su parte estaba extasiado, él llevaría el caso de Sirius Black a la justicia y por supuesto eso significaba ir contra Albus Dumbledore, pues ese hombre había sido el culpable directamente y él pensaba señalar el error cometido por el mago, él pensaba hundirlo en su propio barro. Y pensaba disfrutarlo mucho más de lo que seguramente lo hubiera disfrutado el Señor Oscuro en persona. Para Lucius era casi una venganza personal por todo lo que le había hecho pasar a Severus, los años de espionaje, los meses en Azkaban, el mal salario, el horroroso contrato de enseñanza. El Malfoy mayor había decidido que luego del juicio a Black los goblins enviarían la renuncia de Severus, eso le enviaría un mensaje muy claro al hombre de qué estaba pasando exactamente. Sin embargo el viejo no podría hacer nada legal, pues sabría que tendría todas las de perder y eso a ellos les daba una gran ventaja. El rubio había conseguido que su sastre personal fuera hasta Gringotts a ver y preparar a Sirius Black para el juicio. Él no estaba dispuesto a que su representado se viera mal, debía verse imponente y seguro, ya que haría un reclamo a un mago muy poderoso, y por otro lado, demostrar que Azkaban no le había afectado. De esta forma lo admirarían y temerían por su poder, y eso es exactamente lo que buscaba. Lucius se aseguró de no estar mientras el sastre le tomaba las medidas, pues ya había notado lo poco habituado que estaba el hombre a ese tipo de cosas. No era de extrañar, casi 10 años en Azkaban acababan con cualquiera, pero él prefirió no presenciar semejante situación. En una de las salas de Gringotts estaba Klaus Luz, quien había atendido a Sirius y había vuelto pues quería revisar cómo iban los avances, si estaba tomando las pociones correspondientes, y cómo estaba respondiendo. El castaño de ojos azules fue recibido por un Lucius con un glamour y una apariencia casi casual, lo que de inmediato llamó la atención del Medimago, que lo había tratado desde hacía más de 12 años. ¿Te encuentras bien? No había formalidad, hacía tiempo se había perdido, eran más amigos que otros amigos del rubio. Sí, todo bien. Respondió con una mueca, un intento vago de una sonrisa. Déjame revisarte, pidió acercándose más. Klaus. Lucius, el tono de voz era de regaño, realmente no quería ver al hombre otra vez desmayado por falta de atención médica. Una vez había sido suficiente para el Medimago. El rubio suspiró pero se dejó caer en un sofá para 2 personas, permitiendo que el castaño se sentara a su lado y comenzara a revisar su salud. Quítate el glamour. Indicó, y luego de un suspiro el rubio hizo lo que le pido, causando un jadeo de sorpresa en el castaño, que hacía mucho tiempo no lo veía así, ojeras pronunciadas, falta de brillo en el cabello, ojos sin vida. Por amor de Merlín. ¿Qué diablos pasó? Han estado pasando muchas cosas y no he dormido bien. Lo dices como si eso fuera una justificación, recriminó Klaus, suspirando ante la actitud del mayor. Te daré 2 pociones, pero debes dormir, incluso la magia tiene sus límites. Klaus colocó una mano en la rodilla de Lucius tratando de reconfortarlo, sabía perfectamente por lo que está pasando, sus dolores, lo horroroso de su matrimonio. Klaus había llegado a rogarle que se separara de ella luego de tener que atender alguna de sus heridas. Klaus era el hijo del Medimago que trataba a Abraxas Malfoy, el padre de Lucius, y cuando él se graduó en medicina, Lucius le solicitó que fuera el médico de la familia, así como su padre lo había sido. Ambos se volvieron buenos amigos, así confidentes, sobre todo al ser la otra persona a la que Lucius podía recurrir cuando estaba en problemas. El castaño dejó caer la mano que estaba en la pierna del mayor y se puso de pie para ir a ver a quien había ido a ver, Sirius Black, sabiendo que el rubio necesitaba un momento solo para asimilar y recomponerse luego de bajar sus barreras. Capítulo 15. Albus Dumbledore apuró su caminar, quería ver al hombre recién liberado, necesitaba hablar con él, quizás ofrecerle una disculpa y algún hechizo de compulsión, ofrecer algunas palabras, quizás la promesa de devolverle al niño lo acomodara correctamente. Necesitaba al hombre, por eso lo había mantenido en Azkaban, allí, vivo, pero incapaz de hacer nada.
El mago mayor giró en la esquina y vio como Lucius Malfoy abrazaba al médico de Sirius, quien a su vez palmeaba su espalda a modo reconfortante. No le gustaba la cercanía de esos hombres. El rubio y el castaño le recordaban mucho a Severus y Malfoy cuando se comenzaron a salir, como él había tenido que llevarle el plan a la actual Lady Malfoy con la promesa de que criaría al hijo del rubio como un completo sangre pura y mantendría a su esposo lejos del pocionista. Pero ahora había un médico, uno que parecía sacar el lado agradable de Malfoy, y eso no le gustaba. Las personas necesitaban con quien enojarse, alguien con quien descargar su ira, el contrario del héroe, y esos eran los sangre pura ricos, quienes no podían verse amables, saberse personas con sentimientos. Él sabía muy bien que ellos nunca cumplían sus promesas y debían ser erradicados del mundo mágico, y junto con ellos sus costumbres, pues estas no le servían a su propósito. Los mestizos y los hijos de mugles eran más propensos a seguir a un líder que los sangre pura. Heyer le había enseñado eso, en el momento en que se negó a seguirlo, formando su propio ejército y enfrentándolo. Sirius. Mi muchacho. Dijo dando un paso hacia el grupo de 3 hombres que inmediatamente se pusieron rígidos al escucharlo. Director. Siseó el recién liberado, mientras sentía en su hombro nuevamente la mano de Lucius. Qué maravilla que todo haya salido bien. Intente que se te diera un juicio, pero sabes tan bien como yo que todos teníamos dudas, mi muchacho. Albus usó su mejor tono de abuelo consternado para convencer, ignorando a los otros 2 hombres que lo miraban molestos. Le sugiero Dumbledore, que se mantenga apartado. Usted es investigado por abandonar a Black. Las palabras de Lucius salen con asco de sus labios. ¿Por qué haces esto, Lucius? ¿Qué esperas obtener de Sirius? Él solo debe estar con su ahijado ahora. Klaus no entendía muy bien al mago de barba blanca, tergiversaba por completo toda la situación, realmente le daba escalofríos incluso estar cerca del hombre. Él era mágicamente sensible, por eso se había hecho medimago, y si era honesto, la magia de este hombre le producía terror. Eran las 7 de la tarde en Tokio, el sol se estaba poniendo con calma, tiñendo el cielo de colores naranjas que fascinaban al pequeño Harry, quien iba abrazado al cuello de Severus mientras este lo cargaba. El pocionista había sugerido salir a dar un paseo y el pequeño niño de 11 años estuvo feliz con la idea. Fueron hasta una plaza cercana donde había juegos infantiles que le dejaron una sonrisa atravesada en el rostro desde el instante en que Severus lo sentó en una hamaca y lo columpió durante un buen rato. Esa había sido la mejor tarde para ambos, pudiendo ser ellos mismos, padre e hijo, jugando en el parque como si hubiera sido cosa de toda la vida. Al principio Harry no sabía muy bien cómo comportarse en el parque, y el hombre tampoco tenía mucha noción de qué hacer, pero al notar que el miedo de Harry era profundo, impidiéndole moverse, y descubriendo que nunca había ido a un parque a jugar, Severus decidió que pasarían el resto de la tarde jugando en los juegos, descubriéndolos, y que convertiría las salidas a la casa Prince. De esta forma, aunque el niño tenía 11 años, casi 12, podía tener algunas experiencias más infantiles, teniendo en mente que siempre sería así, con tendencias infantiles. Klaus se lo había avisado, él necesitaría la contención, no porque fuera incapaz sino porque serían las demostraciones de afecto lo que lo harían crecer. Estaban volviendo a la casa, caminando por las calles de la ciudad, disfrutando del momento. Severus decidió parar en una tienda para comprar unas cosas. Aún tenía algunas costumbres de su vieja vida, entre ellas hacerse cargo de lo que necesitaba por completo. Quería conseguir algunas cosas para preparar una cena con el pequeño Harry, quien parecía disfrutar de todo aquello que implicara amasar. Cerca de la mansión había una tienda que funcionaba las 24 horas. «Mira», exclamó Harry revolviéndose en sus brazos al ver 4 cachorros de labrador en unas cestas con una señora que parecía venderlos fuera de la tienda. «¿Puedo acariciarlos mientras compras?», preguntó entusiasmado el pequeño al ver los brillantes ojos de los animales. «¿Te quedarás aquí?», preguntó muy dudoso, mientras Harry asentía efusivamente. «Muy bien», dijo mientras lo dejaba en el piso y el pequeño corría hacia los animales. La mujer allí sentada, no muy mayor que él, le dijo que miraría al niño, regalándole una sonrisa tranquilizadora. Era Muggle. Severus sabía que solo era una vendedora de mascotas, así que más convencido ingresó a la tienda, sabiendo que también estaba el guardia de seguridad allí para vigilarlo. Harry sonrió a los pequeños cachorros que estaban allí, logró colar su mano entre las rejas y acariciarlos, recibiendo constantes lametones en sus manos por ello, causando su más sonora carcajada.
Pero todo se detuvo cuando un brillo rojo llamó su atención en un callejón frente a la tienda. Harry pudo notar que había alguien haciendo magia, pero ningún muggle la notaba. Seguro un hechizo, para poder hacerlo sin ir contra las leyes, pensó mientras recordaba las normas del estatuto secreto que una vez Hermione había mencionado. Sin embargo, lo siguiente que vio fue espeluznante para el pequeño Harry. La luz roja seguía impactando en el cuerpo de un hombre que se retorcía en el suelo, y no estaba solo, dos hombres más estaban inconscientes. Harry se preguntó si ese era algún tipo de pelea callejera mágica, pero ese pensamiento fue descartado inmediatamente cuando del cuerpo del hombre arrodillado en el suelo salió un arma muggle. Harry jadeó asustado. Esos dos magos lo estaban atacando, sabiendo que el otro no tenía oportunidad. Horrorizado, Harry giró su cuerpo para buscar a su padre. Él podía hacer algo, el niño estaba convencido de ello, mas fue innecesario entrar ya que Severus estaba de pie mirándolo con atención, casi rozando la extrema preocupación de verlo agitado. «¿Harry?», preguntó cauteloso. El niño extendió sus brazos para ser alzado por el hombre, quien inmediatamente respondió a sus demandas, mientras con una mano tenía la bolsa plástica. «¿Qué ocurre? ¿Estás herido?». Harry negó. Allí enfrente, susurró asustado junto al oído de su padre, hay dos magos atacando a tres muggles. Los ojos angustiados del niño lastimaban casi físicamente al hombre. Severus movió sus ojos hacia donde el niño había apuntado con el dedo, viendo tal como había dicho el niño el ataque, solo que él sí reconoció los hechizos, el de incógnito y el más peligroso, Crucio, aplicado en seres sin magia. Esos hombres eran sádicos. «Papá, hay que hacer algo», susurró el pequeño mientras seguía mirando la escena. Severus lo meditó. Él no se consideraba un buen hombre, pero nunca le había tocado un pelo a un muggle, y nunca lo había permitido en su presencia, ni siquiera con los mortífagos él había herido a un muggle. Suspirando asintió a su pequeño niño y con mucho cuidado de no ser observado dejó salir una ola de magia que les avisaría a los otros dos que estaban siendo observados, pero sin delatar su posición. «No mires más», pidió, obteniendo obediencia del niño que recostó su rostro en el hombro de Severus. La reacción fue inmediata, los dos atacantes habían desaparecido. Inmediatamente sintieron la presencia de otro mago. Suspirando con bastante renuncia, y quejándose internamente de su moral, su ética y su rectitud para con las personas, su tonto sentido de lo correcto, Severus cruzó la calle con fingido desinterés, internándose en el callejón donde estaban los hombres, atravesando la barrera anti-muggles. Pudo ver cómo tres hombres de traje estaban destrozados, sangrando, pero aún con vida. «Mantén tus ojos cerrados por favor, Harry», pidió el hombre, viendo con horror cosas que solo había visto en los cuerpos de los mortífagos luego de una redada con aurores. Él era medimago, no un experto y lamentablemente no en niños, lo que hubiera ayudado a Harry, pero sin dudas podía ayudar a esos tres hombres, y técnicamente no estaría rompiendo el estatuto secreto, ya que no fue él quien les dio a conocer la magia. «Roy, llamo al elfo principal de la casa Prince, llévanos a todos a la casa», pidió a la criatura que vio a los muggles preocupado, pero accedió inmediatamente a la orden. Sirius caminó apresuradamente por el banco, llegando hasta la oficina que los duendes le habían cedido para que pudiera trabajar con comodidad. El ahora casi Lord Black había decidido acomodar las finanzas de las bóvedas antes de partir para encontrarse con Harry y Severus. Lucius le había asegurado que tenía vía libre para instalarse en la mansión Prince y estar con su ahijado, aunque claro, Klaus lo había amenazado con internarlo si no tomaba sus pociones correctamente. De momento, mientras coordinaba todos los desastres que había dejado Dumbledore, estaba residiendo con el rubio en su departamento, el cual se encontraba en el callejón Diagon, y ahora parecía más una sede de un despacho de abogados que otra cosa. Sirius incluso había pasado noches enteras junto a tazas de café ayudando al hombre a prepararse para su divorcio. Era un tema difícil ya que quería quedarse con la custodia del niño y Sirius sabía que la mujer estaría negada a ese hecho, claro, hasta que se pusiera sobre la mesa el acuerdo correspondiente, por la suma correspondiente. Además, Lucius contaba con una ventaja inigualable: Sirius Black ahora era jefe de la casa Black, lo que quería decir que tenía control sobre las relaciones comerciales de Narcisa, y claramente ese matrimonio era una relación comercial. Hoy tenía precisamente que hacer los papeles del divorcio del rubio. Lo harían pasar por un acuerdo entre familia. Por la reputación de Lucius el maltrato sería trado fuera de la prensa, pero no fuera de lo legal. Narcisa sería privada de acercarse a Lucius y Draco por una orden de los Aurores, y él se aseguraría de que ella se arrepintiera de llevarle la vergüenza al apellido Black. «Señor Black». Uno de los goblins interrumpió en la oficina prestada con cuidado. «Harry, pasa. Le traje los acuerdos de divorcio. ¿El niño quedará en la custodia Malfoy?».
Indagó mientras se sentaba frente al mago. Sí, después de todo es un Malfoy, es el primogénito y no tiene ningún tipo de característica Black que desee reclamar. Dijo mientras veía al pequeño Goblin anotar de forma elegante y diplomática sus crueles palabras hacia su primo. Dejaremos el % de Nimbus Ravenclaw Company para el joven Draco Malfoy, considerémoslo una compensación. Señor. Es muy probable que mi prima no vuelva a ver a su hijo después de mañana. El Goblin abrió los ojos sorprendido por la declaración. Tan grave era la situación que la familia Black estaba dispuesta a renunciar a todo. Te diré esto, Ryok, aquí quien cometió los errores fue Narcisa. Como jefe de familia es mi deber intentar compensar sus fallas. El Goblin asintió rápidamente. Luego de acabar con todos los papeles, Sirius volvió al departamento caminando, agotado por pasar gran parte del día en una silla, pero necesitando estirar las piernas. Cuando llegó, vio al dueño del mismo preparándose para el día siguiente. ¿Estás bien?, preguntó mientras dejaba el maletín con los papeles sobre la barra de la cocina. Casi no me creo que esto sea posible. Dijo mientras bebía el contenido del vaso en su mano. Desde antes de mi boda deseé esto, y ahora que lo tengo, se siente como si fuera demasiado tarde. Y de cierta forma lo era. Luego de días trabajando juntos, ambos hombres habían logrado compenetrarse muy bien, sintiéndose en confianza para confesar cosas que solo pocos sabrían, una relación de amistad que rara vez podías obtener, casi un sentimiento de hermandad. Sabes que eso no es cierto. Dijo el de ojos plata mientras se acercaba al bar y servía 2 copas de una bebida más fuerte. Whisky. Hay mucho que no sabes. Cuéntame, sugirió mientras se derrumbaba en el sofá con ambas copas en las manos, invitándolo a sentarse. Tu hijo llegará en 2 días, así que puedes ser tan incorrecto como quieras. Lucius dudó. No era algo fácil de confesar, incluso si para muchos había llegado a ser evidente. Lucius, he usado tu brazo para llorar por Remus, por Harry, más veces de las que alguien me ha visto hacerlo. Sabía que el hombre necesitaba un amigo. Jamás recuperaré a Severus. Dijo mientras imitaba a Sirius y se dejaba caer en el sofá quitándole una copa de sus manos. ¿Severus? Indagó sorprendió. ¿Cómo es que no están juntos? Narcisa convenció a todos de que yo la había deshonrado y que debía casarme con ella. Abraxas me obligó tan pronto como Kingus golpeó la puerta de su despacho. El asco en la voz del rubio demostraba cuán molesto estaba por ese hecho. Eso se puede demostrar, sabes que hay un hechizo para eso. Es que es cierto. Lucius se acomodó en el sofá mirando su vaso de whisky con renovada atención. Desde que salí de Hogwarts me vi increpado por ella, siempre me negué, yo no quería casarme con ella. Mi padre se sorprendió al principio, pero acabó por aceptarlo. Severus era ya en ese entonces un genio en pociones. El rubio suspiró, esta historia era su mayor secreto, solo Severus, Klaus, Abraxas y Narcisa conocían la verdad. Un año antes de que Seth se graduara, fui forzado, ella usó 2 hechizos oscuros sobre mí, uno de compulsión y un imperio junto con una poción oscura que debilitaba mi mente. No recordaba nada, solo amanecer a su lado aterrado. Yo le había propuesto matrimonio a Seth. Sirius escuchaba todo horrorizado, casi enfermo por las acciones de su prima a quien la familia consideraba cuerda. Donde Sefiel me hizo un chequeo notando los hechizos, fue la primera vez que lo vi derrotado. Ni siquiera ustedes, el Black comprendía, el pocionista siempre respondía, siempre devolvía los ataques de los merodeadores. Él lo supo antes que yo. Le dije a mi padre cuando Kingus quiso el matrimonio, pero mi padre, por mucho que estimara a Seth, no permitiría la vergüenza de que su hijo fuera forzado, diciendo que al menos tendría un heredero y podría hacer con Seth lo que quisiera. Eso último lo escupió con tanto asco que Sirius entendió que jamás fue así. Pero no hiciste nada. Severus no es un amante, no es plato de segunda mesa, y no es una segunda opción. Eso que escondes en el armario. Siseo molesto. Severus había sido el único en verlo por sí mismo y no como el heredero a una gran fortuna. ¿Qué pasó después? Indagó el de pelo oscuro comenzando a comprender más al rubio y sintiendo mucha pena por él. Una odiosa boda. Seth fue mi padrino, es padrino de Draco, me aseguré de poder estar cerca suyo, pero ahora que te divorcias no quieres, no puedes estar con él. No, le herí, debí rechazar a mi familia, debí renunciar a todo y quedarme a su lado, no lo hice. Si corriera a sus brazos ahora, como si estos últimos casi 13 años no hubieran pasado, sería casi humillante para él. Lucius hizo una pausa. Se merece a alguien que lo ponga primero, que lo elija. Sabes que aquello no fue tu culpa, ¿cierto?
Indago, sé que Narcisa me drogó y me obligó, pero sé que podría haberle dado la espalda al apellido y haberme quedado con Seth, tener nuestra pequeña familia. Tomo lo último que quedaba de whisky en el vaso. Seth siempre quiso hijos, íbamos a adoptar luego de casarnos. Y nos casaríamos cuando él acabara su maestría. Explico. Sirius jadeo, su prima les había quitado todo, se sentía realmente enfermo, por eso y porque Abraxas Malfoy no defendió a su hijo. Pero él se vengaría, Lucius y Severus había hecho mucho por él haría pagar a Narcisa. ¿Qué harás? Luego del divorcio iré a Francia, estaré pendiente de todo y Draco querrá continuar Hogwarts, pero yo necesito alejarme. ¿Severus lo sabe? Sí, está de acuerdo, me ha pedido que comience de cero, prometiendo hacer lo mismo. Estoy seguro de que ambos podrán hacerlo bien. Dijo el Black en un intento de reconfortar al rubio, que se veía muy miserable con la decisión, aunque comprendía que era la correcta. Cuídale, es terco, pero no tendrá problema en estar en la línea de fuego con tal de proteger a Harry. Me aseguraré de que corra los menores riesgos posibles. Bien sabes que no me hará caso, ni soy la persona más sensata. Sabiendo que muchas veces sería el pocionista quien lo frenara de hacer una estupidez, pero tendrá a quien acudir y lo ayudaré con Harry y lo que haga falta. Gracias, respondió luego de un resoplido divertido ante las palabras de su compañero de piso. Se quedaron en silencio. Dejando que la historia del pasado se desvaneciera en el aire como polvo, el dolor seguiría, y pasaría un tiempo antes de que quizás pueda mermar un poco aquella presión en el pecho de saber que habías perdido a esa persona para siempre, por una decisión que había estado completamente en sus manos. Continuará.